Cuando ustedes lo tienen, acostúmbrense a traer su Biblia, porque por ahí no traemos la Biblia y después pasa que hay algún inconveniente. Vamos a leer desde el verso 15 al verso 23. Amén. Y esto es algo que dice Jesús. ¿A quién? A su Padre. Y dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea, porque crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. A ver, ¿de qué nos está hablando acá la palabra? La palabra nos está hablando de la unidad. Nos está hablando que debemos de ser como uno. ¿Y qué significa que debemos de ser uno? ¿Para qué? No somos de este mundo. Vamos a vivir aflicciones, vamos a tener problemas, ¿sí? Porque de hecho dice, están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Y como tú me enviaste, Dios lo envió a quién, a su Hijo. ¿Para qué lo envió? Para que se haga hombre, para que venga a este mundo, para redimirnos a través de su sangre. Pero Él era uno con el Padre. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra la unidad? Porque Él iba a dónde, iba al monte, iba a orar. Jesús sabe lo que es que te escupan, sabe lo que es que te traicionen. Jesús lo sabe. ¿Por qué? Porque Él también lo pasó. Y dice que en Él no se encontró pecado. Entonces no va a haber nada que nosotros vayamos a su presencia y le digamos: ay Señor, mira, que Él no lo sepa, porque Él lo vivió. Ahora el tema es cómo Él reaccionó ante esa situación. Él está pidiéndole al Padre que seamos nosotros uno, así como Él. ¿Y para qué le pide que seamos uno? Para que el mundo crea. Porque si no, para el mundo, ¿qué somos? Iguales. No hay diferencia. La diferencia es que venimos los domingos, nos sentamos un rato, adoramos, ¿sí? Del tipo de iglesia católica, como una ofrenda, sí, porque digo malas palabras, oro un rato, pero después salgo de la puerta y sigo siendo igual. Y entonces el mundo que dice: deja, para ir a la iglesia como va este, mejor me quedo en mi casa, aprovecho el tiempo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos está llamando la atención en esta mañana? De que debemos de ser uno con Él. Debemos de ser uno, pero con Él no es que yo tengo que ser uno. Yo me llevo con Él, lo amo. No, yo tengo que llevar bien con todo. Con el que cuando salgo a la puerta me trata mal, con el que a lo mejor en algún momento eso pasó antes de entrar, antes de venir, cuando estábamos haciendo mandarito con el pastor. Cuando por ahí ves a alguien que en un momento fuiste, le ministraste, estuviste, eso como que diga: ¿qué haces? ¿Cómo andás? Entonces ahí es cuando vos tenés que mostrar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús también lo pasó. A Jesús también se lo hicieron. No nos van a hacer a nosotros si Él era el Hijo de Dios. Amén. Pero Dios nos pide que seamos íntegros, que seamos uno. ¿Para qué? Para que el mundo pueda creer. En esta mañana Dios nos habla de qué? De que debemos ser uno. Nosotros debemos ser uno. Entre nosotros. Dios está hablando de la unidad. El libro de Mateo, vamos a leer. Mateo 18, 19 al 22. ¿Sí?
Y miren lo que nos dice acá la palabra. Está ahí ya. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pero miren, en esta palabra, más allá de que finaliza hablando del perdón, ¿cómo comienza? Comienza diciendo: si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, si se reúnen en mi nombre, no dice si se reúnen y... ¿Viste Belén? Estamos juntas con Belén. ¿Viste Belén? Sí, no me gustó. Si era feo, ¿viste? Para mí está gorda, está horrible. No dijo para eso, porque estamos de acuerdo, ¿sí? Pero ahí no está el Señor. El Señor, ¿qué hace? Se tapa los oídos y dice: ¿dónde está mi hijo? Le hablo de la unidad, le hablo de ser uno, y se juntan ¿para qué? Para eso. Pero dice: si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, vamos a estar orando, sí, hay cosas que no, parece que no están bien, vamos a orar, Belén. Entonces dice: ahí, en medio de ellos, estoy yo. ¿Y qué dice? Todo lo que pidieren será hecho. ¿Qué significa? Que en el acuerdo hay un poder en el mundo espiritual. En el acuerdo se produce que las cosas que estamos pidiendo se sueltan. Las bendiciones que están retenidas en el mundo espiritual son soltadas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: amado, yo deseo, es un deseo de Dios, el prosperarte, el bendecirte, el sanarte, el restaurarte. Porque yo lo deseo, dice el Señor, que seas bendecido, que seas prosperado, que seas sanado, que tengas todas las cosas. Es un deseo de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa a veces? Esas bendiciones nos llegan a nosotros mismos. Y cuando estábamos en la adoración, Dios me hablaba de eso, de que los ama. Ustedes dicen: sí, Dios me ama. Ustedes no dimensionan el amor que Dios le tuvo. Porque estuvo ahí cuando nacieron, estuvo ahí cuando les fue mal, cuando tuvieron problemas, cuando los defraudaron, cuando le dieron la espalda. Ahí estaba Él con ustedes. Dice: yo los amo, yo tengo tantas cosas para darles. Pero todavía no se dieron cuenta. ¿Y saben por qué no se dieron cuenta? Porque todavía estamos como termina el versículo. ¿Cuántas veces lo tengo que perdonar? 7. Y nos quedamos con eso. Porque el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. ¿Y qué hace? Te susurra al oído y viene a la mente, arroja dardos a tu mente y te hace creer que nadie te quiere, que nadie te tiene en cuenta. ¿No ves? De esa manera te lleva a la soledad, te lleva a estar solo, te aísla. Y entonces ahí Él viene sobre tu vida, viene sobre tu mente y entonces te saca del propósito, te roba las bendiciones. Entonces yo le creo, termino creyéndole, porque ese es el problema que hay con nosotros. La guerra, la batalla es en la mente y nosotros en nuestra mente le creemos. Porque si yo les digo en esta mañana: Dios los ama, Dios quiere bendecirlo, en esta semana les va a traer la respuesta de aquellos que estaban esperando. Ustedes me dicen: amén, gloria a Dios. Pero ¿saben una cosa? Ustedes cruzan la puerta y cualquiera les dice algo y ustedes ya lo toman. O prenden el televisor y dicen: aumenta el dólar y aumentaron las cosas. Ay, no me va a alcanzar. Y ustedes ya le creyeron. Pero la palabra decía: ellos no son de este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo, aunque estamos en él. No tenemos que enroscarnos en la corriente de este mundo. Porque si Dios me dice que este es un tiempo de lo sobrenatural, yo me tomo de esa palabra. Y no importa lo que diga el dólar, lo que diga Massa, lo que diga el que diga, yo le creo a Él. Entonces yo tengo que caminar en eso. Pero tengo
que tener un corazón abierto a su palabra. ¿Para qué? Para que cuando 7 veces tengo que perdonar, no te digo 7, 70 veces 7. ¿Qué significa eso? Siempre. Siempre. Porque la palabra de Dios que dice, yo te conozco. La razón delante de Dios no sirve. La razón delante de Dios no vale. Porque cuando nosotros hacemos esa milla más, cuando nosotros hacemos, damos la cachetada y nos ponen otra y seguimos, ahí el Señor dice, ese es así el mundo va a creer. Ahí es que el mundo cree que yo estoy en Él. Que yo estoy en Él porque antes le cantaba 4 frecas, le rompía la cabeza y chao. Pero ahora mi Espíritu Santo está dentro de Él. Porque solamente con Él, solamente por el Espíritu Santo, es que podemos nosotros ser llenos de su presencia. Pero entender que, por ejemplo, como decía hoy, tenemos que ponernos de acuerdo. Es necesario porque el acuerdo tiene un poder, es una llave en el mundo espiritual que abre los cielos. ¿Para qué? Para que el Señor traiga respuesta. Amén. Amén. Por la gracia. Bueno. Entonces Pedro le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y le dijo, hasta 7. Así que unidad, amor, perdón, ¿sí? Todas esas cosas las van teniendo en cuenta. En esta mañana vamos a buscar el libro de Hechos, desde el capítulo 1, y vamos a leer del verso 12 al 14. ¿Sí? Ya está. Dice entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿De qué me está hablando? ¿Cómo estaban los discípulos de Jesús? Él se había muerto, Él ya no estaba, pero ellos perseveraban, unánimes, unidos. ¿En qué? En unidad. Estaban las mujeres, estaban los niños, estaban los ancianos. ¿Y en qué hacían? Oraban. Estaban orando, perseverando en súplica, en ruego, por las necesidades, por las persecuciones. Sabemos que este tiempo es un tiempo de persecución para la iglesia. Se los decía la semana pasada, la semana pasada abrieron la iglesia, esta que tiene todas las ecuménicas, que tiene todas las religiones juntas, donde vale todo, donde todo da lo mismo. Una de las señales que ya estaban en el Apocalipsis que iban a suceder. Entonces, ¿qué esperamos? Estamos en el tiempo de la persecución. Tenemos que unirnos, tenemos que ponernos unánimes. ¿A qué? A buscar de Él. Perdonándonos unos a otros, amándonos unos a otros. Porque así es que el mundo va a creer. Entonces dice que ellos, ¿cómo estaban? Unidos, unánimes. La palabra, si quiere tome nota, yo tomé el salmo. Es un salmo que es el 133, un salmo corto, que tiene tres versículos. Y dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, peleándose. ¿Qué dice su Biblia? Peleando, ¿qué dice ahí? En armonía. Y dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía ¿qué? Bendición y vida eterna. Entonces, ¿qué? Porque muchas veces decimos, no, yo total, no me congrego porque viste la pastora, el pastor, el hermano, lo que sea. Mentira del diablo, que quiere aislarte, quiere llevarte y tenerte solo. Porque ¿dónde es que Jehová te bendice? Cuando están todos juntos. ¿Cómo estaban los discípulos?
discípulos, unidos, unánimes, perseveraban en oración y en ruego, en súplicas por todos los santos que venimos a ser nosotros. Y Jesús, ¿qué le dijo al Padre? Quiero que sean uno para que el mundo crea, porque yo los envié. Somos enviados ¿para qué? Para que el mundo crea. ¿Por qué? Porque muchos van a creer por tu palabra, por lo que vos le hables, por lo que vos le digas a tu vecino, por lo que vean en tu casa. Si en tu casa te ven que vos estás, hola, buen día, buenas tardes, viene el esposo de trabajar. ¡Oh, ¿qué querés? Eso es testimonio, no es risa, chica. Es cierto, es cierto. Tenemos que ser luz y sal en esta tierra. Amén. ¿Cómo va a creer aquel que no tiene a nadie? Si ve en vos que en tu casa es un vivo grito, si ve que en tu casa es, ¿qué va a cambiar? Que agarrar la Biblia y ahora ya ni la agarran porque está en el celular, así que ni por la Biblia te van a reconocer que sos cristiano. Antes, por lo menos por el hábito de venir con pollera larga y con la Biblia, decían, va a la iglesia. Pero ahora si ni siquiera eso. Y si no sos de testimonio, es tu vida la que tiene que predicar. A veces no necesitas andar diciendo gloria a Dios, que el Señor te bendiga todo el día, sino demostrarlo con tu vida. Debemos ser esas cartas leídas. Y ese es el problema que hay con la iglesia. Que no somos leídos, o lo que leen de nosotros, que es como el televisor, más o menos como las noticias. Entonces debemos de ser esas cartas leídas. Y debemos de no perder la costumbre de congregarnos. Como siempre digo y es reiterativo, el tema de la intercesión. No vienen. Y es una vergüenza. Porque acá te dice cómo permanecían los discípulos en oración y en ruego. Y si vos no lo pones primero a Dios, no pretendas que Dios te ponga primero cuando vos vas desesperado porque tenés un problema. Dios te va a poner en el mismo lugar que vos lo pusiste. Entonces, tenemos que permanecer en oración, en ruego, en súplica, unidos. Bueno, sí, este hermano no me cae. Bueno, Señor, dice la palabra, hierro con hierro se afila. Todos no somos iguales, porque si no, ¿cuál sería la gracia de este mundo? ¿Cuál sería la gracia? ¿Cómo el Señor prepararía a nosotros, que somos procesados, vamos camino a ese varón perfecto, vamos hacia la meta, pero en ese proceso que vamos, muchas veces somos probados. Y el tema es cómo vamos a ser probados si todos somos iguales, si todos somos buenitos, santitos. No. La iglesia es un lugar lleno de gente enferma, que reconoce que necesita. Por eso cuando vos te digan, ay, sí, a esa iglesia va a Belén, ay, sí, ¿sabes qué pasa? Que es imbancable. Entonces, o sea, decirle, tenés razón, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Los que vamos nos dimos cuenta que necesitamos del Señor, que necesitamos que nos cambien, porque ese es el tema. Yo necesito ser cambiado. ¿Y dónde me va a cambiar el Señor? En su presencia. ¿Dónde permanecían los discípulos? Unidos, unánimes, en súplica, en ruego, en toda oración. ¿Por qué? Por todos los santos. Amén. Amén. Y ahí es donde Dios envía su bendición. Y ahora lo que son dos palabras, dos versículos en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 en adelante hasta el 4 vamos a leer. Dice acá la palabra, cuando llegó el día del Pentecostés, ¿cómo estaban? Unánimes, juntos. Y de repente que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cómo fue que vino sobre cada uno? Porque estaban como unidos, unánimes. Este tiempo viene. Seguramente ustedes deben haber visto, yo lo vi en las redes, porque no miro televisión, no sé, no me sale bien
la ciudad es muy. En Estados Unidos está pasando en otras ciudades, porque no es solo que hay una universidad donde hace días que los chicos empezaron a adorar a Dios y cayó tal presencia de Dios que la gente escuchaba y venía de todos lados por esa presencia. Después pasó en otra ciudad, ¿saben? Eso va a pasar. Amén. Cuando estemos unidos, unánimes, cuando nosotros lo busquemos a Él, cuando nosotros dejemos de niñería, cuando nosotros nos empecemos a mirar como Él nos mira. Porque a veces decimos, todos sabemos que Jesús, ¿qué somos nosotros? Imagen y semejanza de Dios. Yo no sé, a lo mejor Jesús se ha parecido a mí, a lo mejor se ha parecido a David, no sabemos. Entonces, si nosotros somos imagen y semejanza, muchas veces nos criticamos, muchas veces hablamos mal, estamos hablando mal del cuerpo de Dios, estamos hablando mal del mismo Jesús. ¿Por qué? Porque ¿qué decimos siempre que somos? ¿Qué somos? Un cuerpo, ¿sí? ¿Somos o no somos un cuerpo? No sabemos si somos oreja, qué es lo que es cada uno, pero en un cuerpo. Y cuando yo, por ejemplo, me fui a hacer un mandado y me lastimé el dedo del pie, y no es lo mismo que cuando no lo tenía lastimado. Cuando nos duele algo en el cuerpo, cuando algo se duele, se enferma, se lastima, ¿qué pasa? Me duele todo. Así es el cuerpo de Cristo. Dios nos ama y Dios quiere hacer cosas poderosas. Dice que el Pentecostés que hizo derramó de su espíritu. ¿Por qué? Porque mientras no tengamos ese derramamiento del Espíritu Santo, no vamos a poder cuando vayamos afuera. Es el tiempo de las señales, es el tiempo de los milagros, de las maravillas. Lo vamos a ver ¿cuándo? Cuando seamos llenos de su Espíritu Santo, cuando Él nos llene de su Espíritu Santo. Miren, el libro de Joel, capítulo 2, 28 y 29. Nosotros lo cantamos a esto. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Este es el tiempo en el cual el Señor quiere derramar de su espíritu sobre nuestras vidas, sobre cada uno de nosotros. Es el tiempo donde va a haber señales, donde tus hijos te van a profetizar. Vos te vas a levantar, vas a tener un problema, pero si vos estás unánime en oración, en ruego, en la iglesia, en tu casa, un día tu hijo se va a levantar y decir: soñé que el Señor Jesús me dijo que haga tal o cual cosa en este día. Pero claro, tenemos que estar unidos, unánime, en súplica, en ruego. Entonces va a venir tu esposo, entonces va a venir tu hijo, entonces no vas a tener que estar diciéndole a nadie: ay, tenés que buscar de Dios, andar a la iglesia, porque sin palabra vamos a ganar a rincón para Cristo. Pero nosotros debemos de creerlo. Nosotros debemos de creer lo que ese tiempo viene sobre tu vida. El Señor quiere bendecirte, quiere prosperarte, pero es en la unidad. Que en esta mañana se te revele a tu vida, hablo a tu espíritu, que se te revele que es en la unidad, que es en el acuerdo, que el acuerdo es una llave que abre las puertas que por años estuvieron cerradas sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu finanza. Cosas que no viste, que no soñaste, que no pensaste, se van a activar con el acuerdo con tu esposo, que entiendas que tu esposo no es tu competencia, no es lo que es de él, lo que es mío, lo que él no quiere. No, somos uno. Y si somos uno, yo tengo que pelear en oración, entender que las armas que Dios me dio son poderosas para destruir la fortaleza. Que si mi marido hoy se levantó chinchudo, de mal humor, yo tenga que decir: Señor, te lo encomiendo, Padre, cancelo, arranca todo trabajo del enemigo que quiera venir en contra de su vida, que el Espíritu Santo te ponga las palabras en tu boca
Pero que vos no le digas, ¿y por qué me decías así a mí? Pero ¿qué pensás? Porque seguimos y ahí no hay acuerdo. Entonces abrimos las puertas para que venga el otro, el que roba, el que mata, el que destruye, el príncipe de este mundo, al cual nosotros sabemos que está, pero no tiene poder sobre tu vida. Cuando a vos te pasan cosas, ¿sabés por qué te pasan? Es duro lo que te voy a decir. Porque vos le abriste la puerta. Cuando a vos te pasan cosas, es porque vos le abriste la puerta. Porque vos le creíste. Porque si vos, el Señor te dice en esta mañana que te ama, porque delante de Él, sino que yo me caiga en este lugar, Él nos ama. Él da cosas poderosas. Él nos ama con amor eterno nos amó. Dio la vida de su único hijo, pero yo los amo. Pero ustedes todavía están pensando. Cuando se le dice cosas que ojo no vio, en esta semana viene lo sobrenatural. Amén, gloria a Dios. Pero salgo a la puerta y ya no le creo. Cuando te dicen tú y tu casa me van a servir, amén, lo creo. Pero llego a mi casa, veo a mi hijo, veo a mi hija, veo a mi esposo y es como que ya le creí al enemigo. Y yo tengo que seguir declarando. Porque si mi padre me lo dijo, hay algo que es imposible y es que él mienta o se arrepienta de lo que él dijo que iba a hacer en mi vida, en mi casa y aún en esta tierra. Él lo va a hacer. Yo le creo a él. Creo que viene el tiempo de lo sobrenatural. Creo que viene el tiempo donde él va a derramar de su espíritu. Cuando seamos uno. Que en esta mañana, si el Señor te habló, ponete en pie. Si hay cosas que todavía no podés perdonar y estás como Pedro, ¿cuántas veces? 7, 70 veces 7 le dijo. Y lo mismo te digo yo, ay, pero mi esposo es insoportable, mi hijo. 70 veces 7. 70 veces 7.